Y, y vamos a comenzar dando un recorderis de, de la sesión pasada. Entonces, la sesión pasada introducíamos el curso, ¿cierto? Vamos a ver en el primer corte toda la teoría correspondiente a las cadenas de Markov en tiempo discreto, toda su teoría. Luego el segundo corte vamos a ver, bueno, la mayoría de la teoría sobre ellas. Vamos a ver un poquito la parte inferencial. Alcanzaremos a ver la parte inferencial clásica. Pues trataremos de ver si podemos incluir la parte bayesiana, pero por ahora la parte clásica. En el segundo corte les decía que vamos a ver cadenas de Markov en tiempo continuo, en particular el proceso de Poisson, el proceso de nacimiento y muerte, algunos procesos de tiempo continuo con espacio de estados finito y también la teoría de colas. Y vamos a ver un poquito de inferencia clásica sobre ellas. Y el último corte vamos a ver procesos de Poisson en tiempo continuo con espacio de estados continuo. En particular vamos a ver la teoría de la martingala, el movimiento browniano y si alcanzamos las ecuaciones diferenciales estocásticas y la teoría de Ito. También trataremos de ver algo de la inferencia clásica sobre estas ecuaciones y bueno, esa es la idea. Así va el curso, vamos a ver cómo nos va. Eh, por ejemplo, un ejemplo de un proceso que no es estacionario, pero tiene incrementos estacionarios es el movimiento browniano. Más adelante lo veremos y veremos todas estas propiedades. Miren, hemos visto solo las definiciones, pero nosotros de ahora en adelante, cuando ya empiece a definir lo que es una cadena de Markov con espacio de estados finito, ya de ahí vamos a empezar a ver ejemplos de procesos estocásticos y vamos a ver qué características cumplen, si tiene incrementos independientes, estacionarios, etc. Por ahora solo dimos eh, las definiciones, pero esas igual vamos a profundizarlas poco a poco. Bien, eh, vamos a ver una definición que es un proceso estacionario en sentido débil de segundo orden. Y vamos a ver que ella pues es importante. Nosotros la sesión pasada dábamos una proposición y era la siguiente. Si un proceso eh, es estacionario en segundo orden y es gaussiano, entonces es fuertemente estacionario, puesto que la normal se caracteriza por el primer momento y por el segundo momento. ¿Sí? Bueno, pero vamos a dar unas pautas para demostrar que un proceso es débilmente estacionario. Entonces vamos a comenzar con esa definición. Entonces vamos con un proceso estacionario en segundo orden. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo decimos que un proceso es estacionario en orden 2 o en segundo orden? Cuando sea x de t con t en el espacio de estados, si x de t cumple dos puntos, cumple que la esperanza de x de t, y por notación vamos a denotar simplemente como mu sub t, si la esperanza de x de t es constante, primero. Segundo, si la varianza de x de t, vamos a llamarla sigma cuadrado de t, es constante. Y tercero e importante, si la covarianza de x de t con x de s es igual a una función gamma que depende del valor absoluto de la resta entre t y s,
o sea, si llegamos a que la covarianza solo depende del incremento T menos S, entonces se dice, se dice que X de T es estacionario de segundo orden. ¿Listo? Entonces, son tres condiciones las que tiene que cumplir un proceso para ser estacionario de segundo orden. ¿Listo? Bien. Vamos a ver ejemplitos. A ver, el primer ejemplo. Profe, ¿puede subir un momento y puede volver a explicar el tercero, porfa? Claro que sí, claro que sí. Entonces, miren, un proceso estacionario es un proceso estocástico que cumple que la media durante todo el proceso es constante. La varianza también es constante, pero aparte pide una tercera cosa y es la covarianza solo depende del incremento. Y ahorita con los ejemplos se va a empezar a entender todas estas definiciones que hemos visto desde la primera clase. Pero entonces, eh, anotemos las definiciones y vamos poco a poco. Perdón, profe, ¿ese es valor absoluto? Sí, Valor absoluto, sí de señor. menos. Valor absoluto. Así, así está bien, valor absoluto. Sí, entonces, solo, o sea, tenemos que hallar la covarianza del proceso. Si llegamos a que es una función del incremento, es estacionario en segundo orden. Tiene que cumplir las tres características, ¿vale? Pregunta, ¿un proceso estacionario en segundo orden es un proceso estacionario fuertemente? ¿Es fuertemente estacionario un proceso estacionario en segundo orden? Tendría que ser gaussiano también. Muy bien, Wilson. Si es gaussiano, automáticamente es fuertemente estacionario porque, Daniel hizo un comentario muy bueno la sesión pasada y fue, claro, si yo tengo acá la media, tengo acá la varianza y acá tengo las covarianzas, pues tengo la matriz de varianzas y covarianzas. Y si las, y si las, y si las distribuciones finitodimensionales son normales multivariadas, se dice que el proceso es gaussiano. Entonces ya la distribución se caracteriza por la media, por la varianza y por la covarianza. Miren, yo entiendo que estamos viendo las definiciones y entiendo que es un poco fuerte, pero van a notar que poco a poco, cuando ya veamos los ejemplos, se van a ir aclarando todas estas definiciones, ¿listo? Porque estas definiciones van a ser nuestro pan de cada día. Claro, como es la primera sesión, la primera clase, las primeras definiciones, pues es normal que de una vez no las tengamos todas claras. Sin embargo, poco a poco, tanto en los temas de clase como en los ejemplos, vamos a estar usando constantemente estas definiciones y vamos a irlas dominando. Vamos a irnos por el primer ejemplo. ¿Listos? ¿Dudas de la definición? Pueden que hayan muchas, pero ya se van a ir aclarando. ¿Listo? Si cumple esas tres cosas, es estacionario en segundo orden. Entonces vamos a empezar con este. Este es de el libro del profesor Aruna Shalam y la profesora Blanco. El libro del 2012. Introduction to Probability and Stochastic Process. Aunque también podemos usar el libro que yo les dejé de primeras, que es el libro de Luis Rincón ahí en el Classroom. Entonces, si yo ya reviso, creo que está ahí en el Classroom. Si no está, entonces yo se los comparto, que es un libro muy bueno también. Entonces, este libro tiene el siguiente ejemplo. Sea Z1 y Z2, dos variables independientes e idénticamente distribuidas, con media cero y con varianza sigma cuadrada. Yo también me puedo referir a lo siguiente. Z1 y Z2 son variables independientes
independientes centradas, centradas es que una variable tenga esperanza cero, ¿vale? Entonces ahí yo también puedo, en vez de decir que tiene media cero, que son centradas y pertenecientes a L2 omega FP. Si ustedes ven esta notación L2 omega FP, por ahora lo vamos a interpretar como que tiene varianza finita, ¿vale? ¿Listo? L2 significa varianza finita. Entonces tenemos dos variables independientes centradas con esperanza cero y con varianza finita, ¿vale? ¿Cómo se define el proceso estocástico? Entonces, considere z de t definido como z1 coseno de t más z2 por seno de t. La pregunta es, bueno, este puede ser un punto bacano para el parcial. Halle la función de media, la función de varianza, y la tercera función que vamos a considerar es esta de la covarianza. Como es la covarianza en el mismo proceso estocástico, la podemos llamar función de autocovarianza. ¿Listo? Vamos a llamarla autocovarianza. Entonces me dice, halle la función de media, varianza y autocovarianza. Ese es el A. Bien. Entonces dice el ejercicio, tengo dos variables centradas con la misma varianza y pertenecientes a L2, es decir, la varianza es finita, y considere z de t igual a z1 coseno t más z2 seno t. O sea, esto es una familia de variables aleatorias. ¿Qué me falta especificar acá? Es una familia de variables aleatorias, ¿pero qué? ¿Qué es un proceso estocástico? ¿Una qué? Una familia de variables indexadas. Perfecto. Entonces me falta decir dónde vive el t. Y entonces tengo acá ya ahora sí una familia de variables con el índice de que t es mayor o igual a 0. Ahora sí es un proceso estocástico, porque es una familia de variables aleatorias indexada. Muy bien, Jorge. Bien. Y efectivamente, para cada t yo voy a tener una nueva dependencia, una nueva variable aleatoria. Entonces, el A es halle la función de media, varianza y autocovarianza. Bueno. Bien. ¿Listo? Vamos entonces a ver el B. Entonces, bien, vamos a ver el B. Sí, vamos bien. Entonces, primero la definición de proceso estacionario de segundo orden y luego este ejercicio que nos dice dos variables centradas con varianza finita y constante y z de t definida como z1 coseno t más z2 seno t, t mayor o igual que 0. Bien, ¿vamos bien? Sí. Sí, señor. Muy bien. El B nos dice, y ya lo solucionamos, el B nos dice x de t es estacionario en algún sentido. ¿Sí? Entonces nos toca ver a ver si es estacionario o no. Solución. ¿Qué primero nos toca hallar? La función de media. Pero la función de media se define como la esperanza de x de t. O bueno, de zt. O si ya lo llamamos zt, entonces dejémoslo como zt. ¿Cómo se define zt? Entonces definíamos zt como z1 coseno t más z2 seno t. Más z2 coseno t. Pregunta, ¿qué es lo aleatorio ahí?
¿Qué es lo aleatorio dentro de la esperanza? ¿Y qué es lo constante? ¿Z1 es aleatorio o Lo, no? Es lo aleatorio constantimos. y senos son, seno y coseno son constantes. Perfecto, Sí, ¿cierto? porque son variables aleatorias, o sea, Z son Perfecto. aleatorias. Muy bien, muy bien. Entonces, el seno de t sale, no puede salir el Z1, el coseno de t sale y no puede salir el Z2 porque eso es variable aleatoria. Ahora, estas variables son centradas. Luego, la esperanza, ¿cuál es? 0. Por lo tanto, seno por 0 y coseno por 0, 0 luego Cero. nos da 0. una. El proceso tiene media constante, ¿sí o no? Sí. Bueno, vamos bien. Constante, sí, sí. Ambas. Listo, bien. Una constante. Bueno, vamos ahora a hallar la varianza de t. ¿Cómo hallaríamos la varianza de t? Entonces es la varianza de z de t. Pero ¿quién es z de t? Z1 seno de t más z2 coseno de t. Bueno, la varianza de la suma es ¿qué? ¿Es la suma de las varianzas siempre? No siempre. No siempre. Solo cuando La covarianza la es covarianza es cero. Muy bien. Entonces me cero. quedaría. Pero, ¿qué pasa? Z1 y Z2 son variables ¿qué? Constantes. Son Independientes. 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 Entonces, como son independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Me quedaría acá Z1 seno t más varianza de Z2 coseno t. ¿Vamos súper? Sí, Sí. profe. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo aleatorio y qué es lo constante? ¿Estos son qué? Costan Entonces salen como de la varianza. al cuadrado Elevadas al Cuadrado. cubo. elevadas al Seno cuadrado. cuadrado t, varianza de Z1 más coseno cuadrado t por varianza de Z2, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la varianza de Z1 y de Z2? Ambas tienen la misma varianza. Entonces es Sigma al Sigma cuadrado. cuadrado. Sigma. perfecto, bien, bien. Seno cuadrado t por sigma cuadrado más coseno cuadrado t por sigma cuadrado. ¿Puedo sacar factor común quién? Sigma. Sigma cuadrado. Y me quedaría seno cuadrado t más coseno Eso cuadrado t. ¿Y es ¿y da cuánto? uno eso? Eso es 1, ¿no? 1. Muy bien, entonces esto es igual a, Sigma cuadrado. ¿qué es una qué? ¿Es una? ¿Depende de t o no? No. No. Entonces es Solamente una constante. constante. ¿Vamos bien? ¿Cierto? Profe, puede ser un poquito. Eso, gracias. Tranquilo. Entonces vamos súper bien. Las tres propiedades para tener un proceso estocástico estacionario en segundo orden es que la media sea constante y la varianza sea constante. Ya miren que vamos excelente, ¿sí o no? Vamos más que súper. Profe, luego puede subir eso a, no sé, al carro Total, sí, yo lo subo y aquí. compartirlo. Sí, Ah, vale, profe. Gracias. tranquilo, con mucho gusto. ¿Vamos bien?
Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Cuál es la tercera condición que debe cumplir un proceso estocástico estacionario en segundo orden? Lo del incremento La que se de haga gaussiana, Muy no, bien. la correlación. La covarianza solo depende de... el incremento. Sí. Entonces vamos a hallar la función de autocovarianza. La covarianza, o sea, la covarianza de x de t con x de s. ¿Cómo se define la covarianza? Como la esperanza de x de t por x de s menos esperanza de xt, esperanza de xs, ¿sí o no? Sí, Bueno, pero ¿quién es xt? Xt es z1 seno t más z2 coseno t por z1 seno s más Más Z2, seno, z2 coseno, seno coseno S. coseno s. Muy bien. Bien. Menos. ¿Cuál es la esperanza de x de t? Cero. Perfecto. Muy bien. Entonces ya nos queda sola esto. Y esto lo podemos hacer en producto. Nos quedaría el primero por el primero, nos quedaría z1 cuadrado, seno t, seno s, ¿cierto? Primero por el segundo, z1, z2, seno t, coseno s, más segundo por primero, z2, z1, coseno t, seno s, más z2 cuadrado, coseno t, coseno s. ¿Qué hicimos ahí? Aplicamos la ley distributiva, ¿sí o no? Primero, 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 segundo, segundo, primero y segundo, segundo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. sí, Bueno, pero entonces tenemos la esperanza de una suma. Entonces vamos a sacar la constante y nos quedaría seno t seno s por la esperanza de z1 cuadrado más seno t coseno s por la esperanza de z1 z2 más coseno t seno s por la esperanza de z2 z1 más coseno t coseno s por la esperanza de z2 cuadrado. O sea, ¿y qué dice linealidad de la esperanza? La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas y lo aleatorio es lo que depende de las zetas. Entonces saco las constantes. ¿Qué hice? Linealidad de la esperanza y saqué constantes. Del paso de arriba al paso de abajo. ¿Vamos bien? ¿Sí? sí. Bueno, Sí, señor. bueno, muy bien. Pregunta. La esperanza de Z2, Z1 y la esperanza de Z1, Z2 es la que es la covarianza, puesto que si yo le resto la esperanza de Z2 por la esperanza de Z1 me va a dar 0 porque son variables centradas. ¿Y cuál es la covarianza entre Z1 y Z2? Cero. 0, porque son variables independientes. Ahora, ¿qué es igual a la esperanza de Z1 cuadrado y la esperanza de Z2 cuadrado? ¿La qué? Daniel. Que me va a ver que se me activó el micrófono. No, tranquilo. Tranquilo, pensé que iba a decir. Tranquilo. Digan Se qué me activó sería. el micrófono y la perra. ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? La esperanza de Z1 cuadrado sería
La esperanza de Z2, Z1, la covarianza. La esperanza de Z1 cuadrado y Z2 cuadrado, por ser variables aleatorias centradas, sería la varianza. O sea, este sigma cuadrado más 0 más 0 más coseno T coseno S sigma cuadrado. ¿Listo? ¿Está claro? Miren, si una variable aleatoria, voy a colocar acá un paréntesis, si X es una variable aleatoria centrada con varianza sigma cuadrado, la varianza se define como la esperanza de X menos 0 al cuadrado. Entonces sería la esperanza de X al cuadrado. Luego, cuando una variable es centrada, la varianza es igual a la esperanza de X al cuadrado, ¿vale? Por eso esta señora es sigma cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué factor común tenemos acá? Sigma. Sigma cuadrado. Muy bien. ¿Factor de quién? De seno T, De seno seno S, de T. más coseno T, coseno S. Trigonometría. Viene trigonometría a rescatarnos. ¿Qué es este señor? Seno T, seno S más coseno T, coseno S. Ese es el Coseno coseno de A más B, o eso, de A menos, de T menos F. de T menos S. Coseno de T menos S. Y en particular, el coseno es una función par. Y una función par tiene la propiedad de que yo lo puedo escribir como valor absoluto, porque tanto en el menos como en el más me va a dar el mismo valor. O sea, me dio sigma cuadrado coseno de T menos S. Pregunta, ¿esta es una función que solo depende del valor absoluto de T y S? Sí. ¿Cierto que sí? Sí, Bueno, entonces ya hallamos la función de media, la función de varianza, la función de covarianza. Acá es, sí, acá es gamma. Y ahora vamos a hallar la función de correlación. Yo sé que no nos la piden, pero mire, la función de correlación entre S y T simplemente se define como la covarianza entre S y T sobre la varianza cuando un proceso es estacionario. Entonces sería sigma cuadrado coseno de T menos S sobre la varianza nos dio sigma cuadrado. Luego la correlación es el coseno de T menos S. Es divino, porque una correlación efectivamente es un coseno. Y el coseno está entre menos 1 y 1. Entonces es algo bien bonito. Entonces, la pregunta B que nos decía, ¿Z de T es estacionario en algún sentido? ¿Sí o no? ¿ZT sí es estacionario o no? Miremos la X definición. es estacionario. No. Miremos la definición acá. Proceso estacionario de segundo orden. Si x de t cumple que la función de media es constante, que la función de varianza es constante y que la función de sí es. covarianza solo depende del... Sí es constante. Sí, profe, sí es estacionaria. Es estacionario en segundo orden el proceso, ¿vale? ¿Bonito? Sí. Bien bonito, ¿no? Es muy bonito. Muy bien. ¿Hacemos otro ejercicio o con este se entiende? ¿O hacemos otro para seguir dominando ahí las definiciones? Profe, otro y puede Otro, dejar profe, otro. lo último, porfa. Claro que sí. En lo último, esa P, ¿qué es? Este es Rho, la correlación. Ah,
La autocorrelación, de hecho, se llama. Bueno, muy bien. Entonces Y vamos a... ahí gamma, esa gamma tiene que ver con la distribución gamma o No, no, es no, no. No, aparte. simplemente es notación. La media se denota como mu de t, la función de media. La función de varianza se denota como sigma cuadrado de t. La función de covarianza se denota con la letra gamma de st. Y la función de correlación se denota con la letra rho de st. O sea, esto es un rho de correlación, esto es un gamma de covarianza, esto es un sigma de t de varianza y el otro es mu de t de media. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, Sí. profe. Bueno, hacemos otro o ya. Bueno, otro, Otro. otro punto posible también para el parcial sería este. Mira. Este es otro ejercicio bien bueno. Es típico de dos libros. Está también en Rincón 2007 y Blanco y Aruna Shalam 2012. Están ambos. Bien, el ejercicio es el siguiente. Ah, bueno, pero ¿para qué carajos, no? Es importante para qué carajos. Mire, usted estacionario en segundo orden lo va a usar en series de tiempo, lo va a usar en estadística espacial, lo va a usar muchísimo. Hace poco salió una tesis de una maestría ahí en la Universidad Nacional sobre geoestadística, sobre variables de valor complejo. Y miren acá tan bonito. Uno puede descomponer un valor complejo en la parte real que es coseno y la parte compleja que es el seno. Y puedo hacer toda la teoría sobre esto. Entonces, esto sirve y es útil. Y esta definición de estacionalidad en segundo orden es súper importante para los cursos que vienen, ¿vale? Este es, de hecho, el primer cursito de la parte actuarial que ustedes tienen. Y de aquí en adelante, estas definiciones van a ser importantísimas. Entonces, no los aprendan solo por aprendérselas, sino que esas tres condiciones son importantes para lo que viene. Vamos a hacer otro ejercicio que dice lo siguiente. Es bien, bien interesante este ejercicio. Este se usa mucho este es la versión estocástica del modelo de onda, del modelo físico de onda. Entonces, vamos a verlo cómo funciona. Entonces, sea alfa una constante, un número real, eh, y sea psi y phi dos variables independientes. ¿Sí? Considere psi centrada y perteneciente a L2 omega fp. Es decir, la varianza es finita. ¿Listo? También considere phi distribuyente uniforme en el intervalo 0,2pi. Definamos x de t como psi por el seno de phi más alfa t. ¿Listo? Esta es la solución de una ecuación diferencial bien bonita de segundo orden y es la ecuación diferencial armónica. ¿Sí? Esta es la solución de la ecuación diferencial armónica. Obviamente la ecuación diferencial armónica, estos señores son constantes dados por las condiciones iniciales y se pueden hallar. Sin embargo, acá, pues son variables aleatorias, en particular psi y phi, y el crecimiento de onda sí es constante. Pero entonces la amplitud
Y la fase, este se llama amplitud, este se llama fase y este se llama frecuencia, ¿sí o no? En la teoría de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, nosotros la amplitud de la onda es aleatoria y la fase también es aleatoria. Es bien, bien bonito este ejercicio. Entonces vamos a hacerlo. El A nos dice, el A nos dice, encuentre la función de media, encuentre mu de t, encuentre sigma cuadrado de t, encuentre gamma de st y encuentre rho de st. En palabras, encuentre la función de media, la función de varianza, la función de autocovarianza y la función de autocorrelación. Eso es lo que nos dice el ejercicio en la parte número A. En la parte número B nos dice x de t es estacionario en algún sentido. Pues vamos a ver si el de atrás, el ejercicio de atrás era el círculo unitario aleatorio, ¿cierto? Porque coseno de t más seno t, pues ellos al cuadrado tienen norma 1. Y este es un ejercicio bonito porque este es la ecuación diferencial armónica. Bien. Armónica. Entonces este ejercicio es bien hermoso, pero con coeficientes estocásticos, ¿no? Porque allá en ecuaciones diferenciales ustedes la vieron, pero con coeficientes determinísticos, números reales que bajo las condiciones de frontera tenían solución única y ustedes hallaban el sí y el fin. Acá los consideramos variables aleatorias. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque ustedes en la vida real, ustedes, bueno, modelan el resorte, pero ustedes se van a lo experimental y créame que el resorte sí tiende a comportarse como lo teórico, pero hay error, hay variabilidad. Entonces, la física experimental, pues está empezando a incursionar con estos modelos aleatorios estocásticos que involucran esa parte estocástica. Bueno, entonces ese es el ejercicio, también es un primer punto del taller número 1 y puede también ser un punto posible para el parcial, ¿listo? Entonces, hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos? Solución. ¿Qué tenemos que hallar en el A? La función La de... función de media. Perfecto. ¿Cómo se define la función de media? ¿Como la esperanza de quién? De x de t, ¿cierto? Pero ¿cómo se define x de t? Este símbolo todo raro. Ese sí, ¿cómo es que se llama el símbolo? No, Sí, sí, por Tridente. seno, ¿Así? ¿Así? sí, Sí, se llama así, sí, lo dijo bien. se llama así y el segundo se llama phi. Listo. Entonces sería psi por el seno de phi más alfa t, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Así se define. Pero ¿qué es lo aleatorio ahí? Ambas, ¿sí o no? Tanto psi como phi son aleatorias, miren. Miren, acá. Dos variables independientes. Son aleatorias. Pero son independientes. La esperanza del producto es el que o sea, la esperanza del producto cuando las variables son independientes es el que El producto de las marginales. de la esperanza, Ah, bueno, de las esperanzas. de las esperanzas. Pero tiene que ver con la... Tiene que ver muy bien, con la definición de independencia que queda el producto de las densidades. Bien. Ahora, ¿cuál es sí qué propiedad tiene? Si es una variable aleatoria con distribución ¿qué? Central. Por lo tanto, esta señora de acá, la esperanza de sí es igual a ¿quién? 0. Entonces esto es igual a
Cero. Cero. O sea que, ¿es constante o no? Sí. Sí. Vamos, excelente. Y ya vamos definiendo, o vamos practicando las definiciones que vimos en la primera clase. Sí, porque esto no, entiendo que la definición por sí sola, eso toca hacer ejercicios para interiorizar como esta vuelta. Bueno, la varianza de t, ¿cómo sería? Sigma cuadrado de t, ¿cómo sería? La varianza de x de t, ¿sí o no? Sí. Sí, señor. Pero entonces sería la que. Como es La una varianza variable de... centrada, sí, señor Daniel. No, no. Como es una variable centrada, la varianza de x de t es la esperanza de x de t cuadrado o no, Sí. Sí, menos. ¿cierto? Entonces nos quedaría simplemente elevar al cuadrado eso. O sea, esto es igual a la esperanza de seno cuadrado de phi más alfa t. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Profe, ¿puedo volver a Profe, repetir esa parte? Claro, claro que sí. La varianza de t se define como la varianza de x de t, pero como la variable es centrada, la varianza de una variable centrada es la esperanza de la variable al cuadrado. ¿Y cuál es la variable? Uy, me faltó acá el sí, ¿no? La variable es sí por el seno de phi más alfa t, entonces los elevo al cuadrado. ¿Está claro? Sí, profe. sí, señor. Esto bien. Pero phi y sí son dos variables independientes. Luego la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Me queda esperanza de phi cuadrado por esperanza de seno cuadrado de phi más alfa t. ¿Vamos bien? Por Sí, señor. independencia, ¿no? Esto se debe a independencia de phi y de psi. Pero la esperanza de psi, por ser una variable centrada, es sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda sigma cuadrado, esperanza de el seno de phi más alfa. Entonces sería seno de phi coseno de alfa t más seno de alfa t coseno phi y todo elevado al cuadrado y todo multiplicado por sigma cuadrado. ¿Qué hice ahí? Esto es una constante. Uy, esto es por... Ah, no, sí, está bien. Así, entonces, esto es la esperanza de psi cuadrado, es una constante al cuadrado. Listo. Y aquí lo que hicimos es, este cuadrado lo pusimos acá y desarrollamos el seno de phi más alfa t. Seno de alfa más beta es seno de alfa coseno beta más seno beta coseno alfa. ¿Listo? Por identidades trigonométricas. Bueno, entonces hasta ahí cómo vamos, ¿bien o no? Bien, profe. Bien, esto es dominar estos ejercicios aquí en esta parte. eh, es dominar las funciones trigonométricas a las mil maravillas y le da uno excelente. Un poquito, profe. A ver, gracias. Ahí. No, no. ¿Listo? Entonces, acá esta es la varianza y acá esta. Acá, No el último que hizo, profe. este fue el último que hice. Muy bien. Entonces, dudas hasta ahí. ¿Vamos bien? Hay que usamos recordar seno de alfa más beta es igual, digamos acá, a alfa más y menos. Es seno
alfa coseno beta más o menos, dependiendo del signo que tengamos, seno beta coseno alfa. Y coseno de alfa más menos beta es igual a coseno alfa coseno beta. Si es más, entonces es con menos. Si es menos, es con más. Seno alfa, seno beta. Estas son las identidades trigonométricas de las sumas de los ángulos. Bien. Entonces allí ejecutamos la suma de los ángulos. Ahora vamos a ejecutar ese cuadrado. Entonces nos queda sigma cuadrado, esperanza de el primero al cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado de alfa t, más Dos dos veces. veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, seno cuadrado de alfa t, coseno cuadrado de phi. Tenemos esa esperanza. Bueno, bien. Y entonces esto es igual a sigma cuadrado. ¿Qué es lo aleatorio? Lo aleatorio es phi. Entonces quedaría coseno cuadrado de alfa t por la esperanza de seno cuadrado phi más 2 veces coseno alfa t, seno alfa t, esperanza del seno phi, coseno phi, más seno cuadrado de alfa t, y dentro de la esperanza queda el coseno cuadrado de phi. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Entonces, miren lo siguiente, vamos a hacer un truquito. Esta esperanza del seno cuadrado de phi más la esperanza del coseno cuadrado de phi, yo las puedo unir como la esperanza del seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. ¿Cuánto da eso? 1, Uno. Y esta, entonces tocaría hallar esta. Entonces me quedaría sigma cuadrado, coseno cuadrado de alfa t, más seno cuadrado de alfa t. Esperen. No. No, porque acá tengo coseno cuadrado, acá tengo seno cuadrado. Entonces, miren, vamos a ver este seno cuadrado. ¿Cómo yo calculo esta primera esperanza? La esperanza del seno cuadrado de phi. ¿Cómo la calcularía? La integral sobre el soporte. ¿De dónde a dónde se mueve phi? De 0 a 2pi, ¿sí o no? Es uniforme entre 0 y 2pi. Y la función de densidad de la uniforme es 1 sobre e menos a. O sea, sería 1 sobre 2pi seno cuadrado de phi con respecto a phi. Pero, ¿cómo yo hago esa del seno cuadrado? ¿Cuál es el truco? El truco es ver qué. ¿Cómo yo integro seno cuadrado? ¿Cómo lo integro? Hay un truquito. Resulta que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2phi sobre 2. Esto ahí repasan las funciones trigonométricas. Y en particular, esta señora
digamos, ahí lo hacen, les queda de tarea, aunque en el parcial no necesitan hallar la integral. Si quieren pueden llevar la integral pues ya hecha, porque pues lo que más me interesa es que sepan el proceso. Pero entonces esa integral de 1 menos coseno de 2x sobre 2, esta integral acá, entonces saco el 1 sobre 2pi y esta integral de seno cuadrado de phi con respecto a phi les va a dar 2pi. ¿Listo? Entonces la van a hacer allá. Entonces quedaría 2pi sobre 2pi. De la misma manera, ustedes pueden hacer el coseno, solo que el coseno se hace así: integral de 0 a 2pi de 1 sobre 2pi coseno cuadrado de phi, pero el coseno sí tiene una relación un poquito diferente, sería 1 sobre 2pi multiplicada por 1 más coseno de 2phi sobre 2 con respecto a phi. Igual va a dar 1, entonces para que lo repasen esas integrales y las sacan. O sea, este señor va a dar 1, este señor va a dar 1. Y también pueden hacer la integral del seno por el coseno y esa va a dar 0. Esto lo pueden revisar, ¿vale? Ahí recuerdan cositas de integral. Entonces esto nos da sigma cuadrado coseno cuadrado de alfa t más seno cuadrado de alfa t. ¿Y qué es el coseno cuadrado más el seno cuadrado? Sería 1. sigma cuadrado es 1. Luego la varianza es ¿qué? La varianza sería ¿qué? Constante. Constante. ¿Listo? Bien. Bueno, al igual que hicimos con la covarianza, ustedes pueden hallar la covarianza con la trigonometría. Va a salir muy similar a la varianza. Entonces ahí lo revisan. La covarianza entre S y T efectivamente les va a dar una función que solo depende del valor absoluto de S y T. ¿Cómo lo van a hacer? Con la identidad de la resta. O sea, les va a dar algo así como el seno de T menos S. Entonces ahí lo revisan, ¿vale? O el coseno de T menos S. Entonces ahí lo revisan con trigonometría y van a llegar efectivamente a ese. O sea, van a llegar, la idea es llegar al coseno de T menos S. ¿Listo? Ahí tarea. ¿Sí? A una cosa proporcional al coseno de T menos S. Y el coseno de T menos S solo depende del incremento entre T y S. ¿Listo? Ahí lo revisan, ¿vale? Pregunta, ¿el proceso es estacionario? La media nos dio ¿qué? Constante. 0. Y la varianza También. también. Entonces, por lo tanto, luego x de t con t en t es estacionario de segundo orden. ¿Listo? Muy importante esta definición para estadística espacial. Uno en estadística espacial utiliza procesos estocásticos estacionarios en segundo orden. De hecho, allá uno ve una definición que es intrínsecamente estacionario. Y en series de tiempo uno utiliza procesos estacionarios. Los procesos estacionarios son muy importantes, ¿vale? Bueno. Un ejercicio así de trigonometría, así de procesos estacionarios en segundo orden, ya sea este que es muy bonito, que es la aleatorización de la parte real y la parte compleja del círculo unitario, es algo bien bonito. Y el segundo punto, que es la ecuación diferencial armónica, pero pues estocástica, es bien, bien bonito. Entonces ahí lo tenemos.
Lo lindo sería simularlo, ¿sí o no? Simularlo sería muy, muy bonito. Pero entonces sería una actividad que la haríamos después, ¿vale? Para simularlo y ver que efectivamente es algo muy bonito porque uno ve que en promedio, si nosotros dibujamos la solución de la ecuación diferencial y la simulación de esta ecuación diferencial, pero en la parte estocástica, vemos que en promedio, si sacamos la media, nos va a dar la solución de la ecuación diferencial clásica. Entonces es algo bien hermoso, pero entonces esto es más realista porque usted, o sea, usted acá tiene listo. Resulta que usted tiene un resorte, pero no empieza en la posición inicial, sino enlongado. Pero en la vida real usted tiene usted tiene observaciones de esos enlongamientos, ¿cierto? Y aparte, resulta que esas amplitudes también pueden cambiar. Entonces usted lo que tiene es, mm, o sea, teóricamente usted tiene que tener una cosa así, ¿cierto? Donde acá empieza en una fase, ¿sí? Entonces acá tiene una fase y también tiene una frecuencia. Pero en la vida real usted tiene observaciones, ¿sí? Sí, y con esas observaciones usted tiene que estimar la ecuación diferencial de dónde proviene, o sea, de dónde proviene esa ecuación diferencial. Entonces, haciendo eso, usted va a ver que las realizaciones estocásticas, eso se puede ver y es muy bonito. Una realización estocástica puede ser algo así, otra puede ser algo así, ¿sí? Otra puede ser, etcétera, ¿cierto? Donde la varianza va a ser ¿qué? Como es un proceso estacionario, la varianza va a ser ¿qué? Constante, ¿cierto? Sí, Pero va a tener ese comportamiento. Ahora, eso van a ser poquitas trayectorias, pero a la larga va a lucir algo así. A la larga, si yo dibujo muchas, muchas, muchas. Porque me va a dar media constante y varianza constante. Porque es estacionario, en segundo orden. Bien. Pero si usted ve, si usted le halla, por ejemplo, el promedio a esta función, pues la parte de arriba en eje positivo, pues también va a ser la parte de abajo en eje negativo, ¿cierto? Si usted suma la parte positiva con la parte negativa, esa función le va a dar, en promedio le va a dar cero. Bueno, algo así. Toca simularlo, ¿no? Eso toca simularlo. Bueno, entonces hasta aquí vimos las definiciones iniciales de un proceso estocástico como lo es. Entonces recordemos. Vimos la función de media de un proceso que se define simplemente como la esperanza de x de t. Vimos la función de varianza que simplemente se denota como sigma cuadrado de t y es simplemente la varianza de x de t. La función de autocovarianza que se denota con la letra gamma st y simplemente es la covarianza entre x de t y x de s. Y vimos también la función de autocorrelación, que formalmente eh, sería la covarianza entre x de t y x de s sobre la raíz de la varianza de x de t por la varianza de x de s. Si el proceso es estacionario en segundo orden, simplemente me va a quedar la gamma de st, que es la covarianza entre x de t y s, sobre, como las varianzas son iguales, me quedaría raíz de varianza por raíz de varianza, luego me quedaría la varianza. ¿Listo? Pero esta igualdad es solo cuando tengo estacionariedad en segundo orden, entonces todo tiene la misma varianza. Bien. Listo, esas fueron las definiciones que hemos visto hoy. Esto, un puntico de esto sale en el parcial de
demuestre que un proceso estocástico es estacionario en sentido fuerte. Bien, hasta ahí cómo vamos, ¿bien? Bien, Bueno, entonces Sí, ahí señor. acabamos nuestro primer pequeño capítulo que simplemente es eh, ¿qué es un proceso estocástico? ¿Vale? Entonces un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias indexadas y sobre ese proceso estocástico puedo sacar algunas características, como es la función de media, la función de varianza, la función de autocovarianza y la función de autocorrelación. Bueno, ahora vamos a proceder a un tema súper bonito que ya ahora sí es las cadenas de Markov en tiempo discreto con espacios de estados finito. ¿Listo? Listo. De este tema va a durarnos por ahí unas 2 semanitas, ¿vale? Es un tema bastante amplio y que es muy aplicado en muchas, muchas áreas. Cadenas de Markov en tiempo discreto con espacio de estados finito. Bien. Entonces, ¿qué es un espacio de estados? Entonces, el espacio de estados se define como, entonces, definición, espacio de estados de un proceso. La notación del espacio de estados va a ser la letra S, ¿vale? Para nosotros. Y el espacio de estados se va a definir como el soporte común del proceso estocástico. Bien, el soporte común del proceso estocástico. ¿Cómo así? Entonces, vamos a modelar la cadena de Markov, número de materias que ha visto Felipe. Entonces, Felipe, usted me va a servir de ejemplo. ¿Listo, Felipe? Sí, pero no me acuerdo. Venga, Bueno, Daniel, ¿cuánto hemos visto? tranquilo. O puede, 8. o puede decirme 6 o 5, lo que sea, tranquilo. Entonces, mire, x de t va a ser número de materias inscritas por Felipe en el tiempo t. ¿Listo? Bien, Felipe. Entonces vamos a ver x1. Tengo una observación de la cadena. Entonces, x1, ¿cuántas materias se inscribió cuando entró Felipe? Como 7, Listo, 7. En el segundo semestre, como 6. tercer semestre, Uy, no, como 6 yo creo que también. cuarto semestre, 7, más o menos. Como 7. Eso varía. quinto semestre, Como 6. O yo no sé, Daniel, ¿cuánto es? No sé. sexto semestre. Está bacano este ejemplito porque bien está. 6, Y en el séptimo semestre, 7. iba en el O séptimo, ¿sí o no? Sí. 7, O sea, esto es una realización parcial del proceso estocástico, son datos. ¿Cuál es el soporte de este proceso estocástico? El soporte son los valores que puede tomar el proceso estocástico. Está el estado 6 y el estado 7. O sea, es una cadena de Markov con espacio de estados finito, puesto que la cardinalidad del espacio de estados es 2. Aparte, es en tiempo discreto, ¿cierto? Y son las que vamos a ver ahorita. Tiempo discreto. ¿Por qué tiempo discreto? Porque tenemos observaciones en el tiempo t y ese soporte también es discreto. Bien. Pero puede continuar, ¿no? Puede continuar. Listo.
tenemos una realización parcial de una cadena de Markov, suponiendo que es una cadena de Markov. Eso hay que validarlo si efectivamente las observaciones provienen de un proceso markoviano. Siempre los supuestos son importantes en general en toda la modelación estadística. Es necesario validar los supuestos, el supuesto, en este caso markoviano. Entonces, acá tenemos estos daticos, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. Tenemos esos daticos y el espacio de estado sería 6 y 7, ¿vale? ¿Listo? ¿Cuál sería, si esto fuera una cadena de Markov, cuál sería el supuesto? Sería que x2 solo depende del inmediatamente anterior. x3 solo depende del inmediatamente anterior. x4 solo depende del x3. x5 solo depende del x4 y no depende de los anteriores. Entonces, clarito que es un espacio de estados, es el soporte en común que tiene el proceso estocástico, ¿listo? Vamos a ver procesos estocásticos cuyos espacios de estado son así, son, por ejemplo, de tamaño 2 o de tamaño 3. Bueno, ¿vamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a recordar la definición de un proceso markoviano. Proceso markoviano o cadena de Markov también. Proceso markoviano o de Markov es lo siguiente. Entonces, sea x de t, un proceso estocástico, es markoviano si y solo si la probabilidad de x de t sub n más 1, o sea, del futuro, que tome el valor n más 1, dado el presente y el pasado, dado x de t sub n que toma el valor x sub t sub n, y el pasado, por ejemplo, hasta x sub t sub 1 igual a x sub t sub 1. Esto es igual a la probabilidad de x del futuro dado el presente nomás. ¿Listo? ¿Sí se alcanza a ver ahí? O sea, miren y la sesión pasada la di. El futuro, dado el presente y el pasado, el presente yo lo sé y el pasado también lo sé, pero la incertidumbre del futuro, dado que conozco el presente y el pasado, es igual a la incertidumbre del futuro dado el presente. O sea, no tiene memoria, solo se acuerda del presente. ¿Sí? Sí, así es como funciona un proceso markoviano. Solo depende del presente y no del pasado. ¿Vale? ¿Vamos bien? Vamos a entender eso. Sí. Miren, vamos a ver un ejemplito. Igual ese ejemplito lo vamos a ver. Va a ayudarnos tanto en esta como en las otras clases. Vamos a ver harta cosa acá. Entonces vamos a suponer, vamos a ver el siguiente contexto y vamos a ver una notación, ¿vale? Pero con el siguiente ejemplo. Ejemplo. El Departamento de Estudios de Mercado de una fábrica, ¿sí?, estima que el 20% de la gente compra un producto un mes. Entonces, miren, se hace un estudio de mercado. ¿Sí? Y se estima que, dado que el cliente compró en un mes, si el cliente compró en un mes,
la probabilidad de que no lo compre al siguiente mes es del 20%. De que no compre el producto en un mes es del 20%. ¿Qué quiere decir? Yo compré en enero, no sé, una chocolatina. Ya en febrero digo, uy, está muy cara, no la compro. Con una probabilidad del 20%. Y con una probabilidad entonces del 80% si la compro, ¿no? Allá tenemos la complementaria. Además, el 30% de quienes no lo compren en un mes, lo comprarán al siguiente mes. Y el 30% de los clientes que no compraron el producto en un mes, lo comprarán al siguiente. ¿Listo? Este ejercicio lo pueden ver ahí en el taller número 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? Dice, en un estudio de mercado se estima que dado que el cliente compró, la probabilidad de que no lo compre al siguiente mes es del 20. Y el 30% de los clientes que no lo compraron, al siguiente mes lo compran. Pregunta, el futuro, el estado del mes siguiente solo depende del mes presente, ¿sí o no? Si yo no lo compro este mes, voy a tener la incertidumbre para el siguiente mes. Y si yo lo compro este mes, voy a tener otra incertidumbre para el siguiente mes. Es decir, lo que pase en un mes futuro solo depende del mes presente y no de los meses pasados. ¿Está claro ese contexto? Sí. Vamos a ver un poquito de notación para que se entienda más. Notación, y va a ser la notación que nos acompaña. Entonces vamos a definir la matriz de transición. Este objeto nos va a acompañar durante el primero y también una parte del segundo corte. Entonces es importante. Transición. Bien, entonces, ¿qué es la matriz de transición? La matriz de transición es lo siguiente. Si x de t tiene un espacio de estados finito, y es una cadena de Markov, esto toca hacer, para usar estos modelos, en la vida real hay que hacer bondad y ajuste sobre las cadenas de Markov, ¿sí? Y es lo que mucho de la literatura clásica no nos indica, es el cómo trabajar con datos, pero pues nosotros somos estadísticos y nos toca trabajar con datos, entonces eso lo vamos a ver. Bueno, si x de t tiene un espacio de estados finito y es una cadena de Markov, defina. Vamos a definir, bueno, tenemos CAS igual al estado 1, al estado 2, hasta el estado K. Defina P minúscula, P sub i j como la probabilidad de que x de t sub n más 1 sea igual a j, dado que x de t sub n es igual a i. Usted define esas probabilidades, o sea, la probabilidad de que, dado que en el presente está en el estado i,
que en el futuro esté en el estado J. La vamos a notar como P sub I J. Y vamos a tener una matriz. P, K por K. Acá donde tenemos el estado 1, 2 hasta el estado K. 1, 2 hasta el estado K. Y acá vamos a tener P1, 1, P1, 2, P1K, PK1, PK2 hasta PKK. Y en ella vamos a tener concentrada toda la información de la cadena de Markov. O sea, esta matriz P nos caracteriza toda la información que se necesitamos de la cadena de Markov, porque la cadena de Markov solo me dice la probabilidad de que en el estado anterior esté en 2, cuál es la probabilidad de pasar a 1, a 2, a 3, a 4, etc. ¿Listo? Bien. Esa es la matriz de Aquí transición. la suma de las filas o columnas debe dar 1. Perfecto. La suma de las filas debe dar 1. ¿Listo? Y eso es una afirmación. De una vez démosla. Muy bien, Felipe. Afirmación. Afirmación. La sumatoria desde J igual 1 hasta K de las P sub I J es igual a 1 para todo I desde 1 hasta K. La demostración es bien bonita porque es directa. La sumatoria desde J igual 1 hasta K de P sub I J. ¿Quién es P sub I J? ¿Cómo se define P sub I J? Como la probabilidad, ¿cierto? De que X de T sub N más 1 sea igual a J, dado que X de T sub N es igual a ahí, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pero miren lo siguiente, esta suma puede entrar como la probabilidad de que X de T sub N más 1 pertenezca a la unión desde J igual 1 hasta acá de los J. ¿Por qué? Porque son disyuntos. Entonces la suma entra como a la probabilidad como la unión disyunta por tercera condición de probabilidad. Ya, listo, ya. Era el puntico, listo. Listo, bien. Pero la unión desde J igual 1 hasta acá es todo S o no? ¿Cierto? Es todo S porque S tiene K estados finitos. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de pertenecer a S? Si ese es el soporte, o sea, el proceso estocástico va a estar en S. ¿Cuál es la Uno. probabilidad de estar en S? ¿Cuál es la probabilidad de que omega esté en omega? O sea, ¿cuál es la probabilidad de omega en general? Uno, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, la suma de las filas es 1. Vamos a seguir con nuestro ejemplo y vamos a ver esta propiedad acá. Entonces, en el ejemplo. En el ejemplo, ¿cuál es nuestro espacio de estados? O compro o no compro. Vamos a llamarlos no compro y compro. ¿Les parece? 0 si no compro, 1 si compro. Y vamos a ver la probabilidad de que si no compro, ¿cuál es la probabilidad de que no compre al siguiente mes? O que compre. Y si compro, ¿cuál es la probabilidad de que no compre o de que compre? Entonces vamos a leerlo. Un estudio de mercado indica que se estima que dado que el cliente compró en un mes, la probabilidad de que no compre el producto es del 20%. ¿Dónde va el 0.2 en la matriz? ¿Qué me dice el ejercicio? Cero no compró y uno compró. Compró y no. Perfecto. ¿Puedo llenar automáticamente este o no? 0,8. Perfecto, perfecto. Por el teorema anterior, ¿sí o no?
Ahora, nos dice, muy bien, y el 30% de los clientes que no compraron hoy, en un mes lo comprarán al siguiente. Entonces ese 0,3, ¿dónde lo coloco? En la segunda columna, Y acá colocaría, 0,7. las columnas suman 1. No, Las Sí, columnas las columnas. no necesariamente suman. No, No necesariamente, o sea, puede que pero se hay dé casos el que sí, caso. ¿no? Sí, puede que se dé el caso. O sea, puede que se dé el caso, pero no es una condición necesaria. ¿Listo? En cambio, las filas sí deben sumar 1, ¿vale? ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, vamos bien, vamos bien? Sí. Bueno. Entonces, la matriz de transición nos va a caracterizar toda la información de la cadena de Markov. Otra cosita que va a ser bien importante es la notación de grafo. ¿Listo? La notación en grafos. Como grafo. Entonces, mire como grafo cómo será. Vamos a colocar los estados, 0 acá y 1 acá. ¿Y cuál es la probabilidad de pasar de 0 a 1? 0, 3. De 1 a 0, 0, 02, 2. De 0 a 0, 07. 0, 7. Y de 1 a 1, 0, 8. Esta notación también se usa muchísimo. Y en R la tenemos mucho. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla y les muestro una cosa bien interesante acá. Ahí que están viendo, ahí están viendo el Google, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a acá a ver unas cositas. A ver, acá. Bueno, acá sale, no sale, no. A ver. No lo tengo acá. Espérenme, ya les comparto. Les voy a compartir el R. Acá comparto pantalla. Ahí se ve el R, ¿sí? Ahí se ve el R. sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo luce una cadena de Markov y cómo, y cómo, y cómo podemos ver eso. Entonces vamos a ver eso. Entonces, miren, vamos a usar una librería y es la librería de Markov Chain. Espérenme a ver si la tengo acá. A ver, ¿dónde es que está eso? Acá. A ver. Acá. A ver. Esta. Ahora sí ya lo encontré. Perfecto. Es una librería súper chiquita. Obviamente la teoría que hay detrás no la hemos visto toda. Pero como pasa, ¿no? El código es súper cortico, pero lo que es la teoría sí es bien. Entonces vamos a usar la librería de Markov Chain. Uno primero la instala. Voy a pasarle ya este código por el Classroom porque no se los he pasado. Y una vez se los paso para que lo vayamos corriendo y vayamos viendo bien cómo se implementan las cadenas de Markov en R. La verdad es muy, muy sencillo y es hasta bonito, ¿no? Porque es una teoría bastante fuerte
Y lo que hay detrás de cada una de las funciones, pues es fuerte. Bien, entonces instalamos acá el paquete de Markov Chain. Bien, y llamamos la librería de Markov Chain. Ahora llenamos la matriz común y corriente como se llena una matriz. Acá matrix lo llenamos por columnas. Entonces digamos que nuestra matriz de transición tiene 3 estados y son estos 3 estados. ¿Listo? En la vida real estos parámetros se estiman. Esto en la vida real, estos parámetros no los tenemos, se estiman, pero entonces ya más adelante veremos cómo hacer inferencia, cómo estimar y hacer pruebas de hipótesis sobre esos parámetros. Hay muchos problemas sobre la inferencia. No es un problema ya tan cerrado, de hecho es un problema de investigación bien interesante y bien actual. ¿Sí? Entonces la inferencia tanto clásica como bayesiana para encontrar esos parámetros, pues es un problema súper interesante que está hoy en día en la actualidad. Yo después les voy a enviar una charla que hice ya hace menos de un mes en un congreso sobre eso. Bueno, entonces mire, acá vamos a tener la matriz, vamos a escribir una matriz y tenemos que validar si es una matriz estocástica. ¿Qué es una matriz estocástica? Cuyas filas sumen, es una matriz cuadrada cuyas filas sumen 1. O sea, cuyas filas sean distribuciones. ¿Se cumple o no? Sí. Y la llenamos por columna. Entonces 04, 012, 012 por columnas. 06, 046, 046 y 0042, 042 le decimos que tiene n filas y que por row false, entonces por columnas. Que también la pueden llenar por filas. Bueno, ustedes ingresan la matriz de probabilidades. Es lo único que tienen que ingresar para esto. Si no conocen estas probabilidades, pues toca estimarlas. Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante. Es cómo hacer inferencias sobre las cadenas de Markov, que eso es la vida real. En la vida real nos toca estimar dado unos datos. Bien, entonces miren, vamos a usar new Markov Chain y vamos a decirle que nuestro objeto new, el objeto de tipo new es de cadena de Markov y pide varias cositas. Pide matriz de transición, entonces ya la tenemos que es P. Estados, los podemos llamar como nosotros queramos, en este caso 0, 1 y 2, y le podemos poner un nombre. Entonces listo, le damos Enter y ya tenemos nuestro objeto Markov Chain. Para hacer el grafo R lo hace automático. Entonces, pero toca llenar bien la matriz de transición. Entonces vamos a ver cómo nos queda el grafo de esta cadena de Markov. Entonces, nos quedó terrible. Venga, yo llamo acá Windows. Esto, ya. Entonces, miren. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 0 a 0? 0,40. 0,4. Sí. Miremos cuál es la probabilidad de pasar de 0 a 0, o sea, el bucle 0,4. 0,4, sí. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 0 a 1? 0,6. Vamos a ver dónde sale el 0,6. Entonces, pasar de 0 a 1 es 0,6. Quiere decir que pasar del nodo al otro nodo es la primera probabilidad que aparece. Luego, este 0,12, ¿cómo se interpretaría? Como la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 0, ¿sí? Sí. Estos grafos más adelante van a ser mucho más interesantes porque vamos a clasificar los estados. Van a haber estados recurrentes, estados transitorios, etc. Vamos más adelante a ver la riqueza que hay. Pero por ahora, pues estamos introduciendo los objetos que vamos a manejar, que son las cadenas de Markov. Bien, esto que sigue, la teoría la vamos a ver más adelante. ¿Listo? Lo que sigue la teoría la vamos a ver más adelante. Pero sí quiero quería que viéramos esto. Vamos a hacer nuestra cadenita de Markov del ejemplo que tenemos ahí. Entonces, hacemos nuestra P. Nuestra P, ¿cómo sería? Entonces sería una matrix. Sí. ¿Cómo es por columna? Por columna, ¿qué datos tiene nuestra matricita 2x2?
0.7, 0.7, 0.2, perfecto, 0.3, 0.8, perfecto. Es en el row, 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2 y ya por defecto nos lo va a llenar por columna. O sea, si llamamos Sí. P, por defecto P minúscula. va a llenarla por columnas y es una matriz estocástica. Ahora, hacemos nuestro Markov Chain, entonces vamos a llamarla MC1 y va a ser una Markov Chain. Markov Chain. ¿Listo? Acá. ¿Dónde es que está? Acá. Va a ser una Markov Chain. ¿Qué pide la función Markov Chain? Pide una matriz de transición, ya la di. Los estados, ¿qué hago? 0.1, 0, 1. Y vamos a llamarla cadena 2 para que no. cadena 2. Ahora, vamos a graficarla. Entonces, igual llamamos Windows. Y ¿Ese Windows qué hace, profe? señor, Sí. ¿Ese Windows, Windows qué hace? Windows lo que hace es sacarme una ventana emergente y darme mi Ya. gráfico. Ya. Gracias. Pues acá, con mucho gusto, Wilson. Plot de MS1 y vamos a ver si nos quedó el gráfico que nosotros hicimos acá. Entonces, el bucle Igual. 08 de 1 a 0, 02, de 0 a 1, 03 y acá 07. ¿Listo? Y bueno, para aprovechar el computador acá, porque es que es bueno el computador. Si nosotros acá le decimos steady states, nos va a dar las probabilidades estacionarias. Ya más adelante la vamos a ver qué es. Las probabilidades estacionarias de acá va a ser una distribución al límite. Y acá también nos va a dar la distribución al límite que es 0,4 y 0,6. Ya más adelante vamos a demostrar y todo esto matemáticamente. Y también podemos sacar la esperanza estacionaria, o sea, en promedio, si yo ejecuto muchas veces mi cadena de Markov, ¿cuál va a ser mi Sería 0 a 1, profe. correcto? En promedio, ¿en qué estado voy a estar? Entonces voy a estar en el estado 0,6, o sea, estoy más cerca al estado 1 que al estado 0. Bien, voy a enviarles este. Profe, me perdí en una parte. Señor. En la parte en la última, más que todo. Sí. Esto lo vamos a ver con más calma, ¿no? Simplemente Y la this state, algo así. también la vamos a ver, la distribución estacionaria y la distribución límite. Todavía no lo hemos visto. Todavía no la hemos visto, simplemente estamos No introduciendo presione. la notación de grafo en cadena de Markov y la matriz de transición sobre estados. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces voy a compartirles un momentico el Classroom y vamos a ver unas cositas acá. En el Classroom acá está dividido todo el curso y acá ustedes pueden encontrar acá en primer corte el taller 0. El taller 0 pues son definiciones, ya digamos define experimento aleatorio, espacio muestral, sigma álgebra, medida de probabilidad, distribución Bernoulli, Poisson, exponencial gamma, distribución normal multivariada, métodos de convergencia, estime los parámetros Bernoulli binomial, matriz simétrica, etc. Pues ahí lo pueden observar, ya digamos, como ustedes ya han tomado cursos conmigo, ya nosotros este repaso 0 lo hemos hecho varias veces. Y en el taller 1 ustedes pueden ver esto. Defina que es un proceso estocástico, ya lo definimos. Defina que es función de media, que es función de autocovarianza. Defina trayectoria de un proceso. Defina los diferentes tipos de procesos. Sea alfa en los reales, psi y phi, dos variables independientes. Considere phi centrada y perteneciente a L2, varianza finita. Y sea, este es phi, acá me equivoqué, este es phi. Si en el parcial le sale si es phi, yo igual lo corrijo. Phi uniforme 0,2, pi hoy lo hicimos bien como es. Defina este proceso estocástico, calcule la función de media, de autocovarianza y de autocorrelación. ¿Será que es estacionario en algún sentido? Y en efecto sí, ¿no? Bueno, ese ejemplito ahí está, el taller 1.
Y el taller 2 dice, defina qué es una cadena de Markov en tiempo discreto. Y hasta ahí vamos, ¿listo? Ya la próxima sesión, entonces, demostraríamos que una cadena de Markov tiene incrementos independientes. Demostraríamos el teorema de Schaffman y de Kolmogorov. Definiríamos, pues hoy lo iniciamos con idea intuitiva, igual yo empiezo la otra clase haciendo un repaso. Vamos a definir lo que es la matriz estocástica. Demuestre que toda cadena de Markov queda completamente definida por la matriz estocástica. Lo vamos a definir y vamos a empezar con algunos ejemplitos, pero igual todavía no podemos contestar estas preguntas, como cuántos lo comprarán el mes próximo y dentro de 2 meses, dado que tengo una población de 1000 individuos y 100 compraron el producto el primer mes. Todavía no podemos contestar esas preguntas, pero ya más adelante las podemos contestar. Pero entonces vamos muy bien. Vamos muy bien. Bueno, listo. Bueno, entonces, Muchas gracias.